pero que cuando se diagnostican es algo que sí da un fuerte dolor de cabeza dependiendo del estirpe de la que nosotros estamos, de la que va a depender, ¿no? Los síntomas, bueno, los síntomas son obviamente síntomas locales, sobre todo el paciente viene con una tumefacción, con una sensación de bulto, con crecimiento, con dolor de una extremidad o de una porción donde se va a centrar la neoplasia, ¿no? Lamentablemente algunas veces los signos clínicos son poco específicos para el diagnóstico, porque muchas veces el paciente está ya desde hace tiempo con molestias, pero llega un momento en que pisa mal, se cae, se golpea, recibe un pelotazo, recibe algún tipo de trauma, y eso es lo que hace generar recién salta el diagnóstico. Toman una radiografía cuando salta el diagnóstico, ¿no? Muy pocos específicos para el diagnóstico en cuanto a lo que son tumores óseos. Los estudios de laboratorio en este caso no tienen mucha ayuda diagnóstica, salvo algunos marcadores, pero sobre todo lo que tiene que ver es la biopsia. La biopsia va a dar el resultado final de la estirpe que está predominando en un hueso. El estándar de oro sigue siendo la radiografía simple. Esa radiografía de hace un siglo atrás todavía tiene alto valor diagnóstico para lo que es un tumor de hueso, ¿no? Entonces, a pesar de que han aparecido nuevas técnicas, de que estamos constantemente en continua revolución en el mundo de las imágenes, nuestra radiografía sigue siendo el estándar de oro para el diagnóstico de una lesión tumoral. Antes de entrar a la cuestión de lo que son tumores, debemos precisar algunas cosas, algunos términos importantes. Por ejemplo, nosotros vamos a hablar de localización de una lesión, y así lo vamos a ver en la práctica, cuando ya identifiquemos algunas estructuras con las zonas expansivas. Lo que nosotros queremos determinar es la localización dentro de la región. Una cosa es que estamos hablando de un área bastante grande, como una rodilla, por ejemplo, ¿no? Es una radiografía de rodilla, sí, pero dentro de la rodilla vamos a tener algunas áreas conocidas como las regiones subcondrales. ¿Qué cosa es la región subcondral? O cuando me refiero yo a una región subcondral, cuando estamos por debajo o subyacentes al cartílago articular. Una vez más, recuerden ustedes que el cartílago articular no es radiosensible, es decir, no se representa en una radiografía, ¿cierto? Si la tumoración está por debajo, inmediatamente por debajo o en la superficie articular, yo le voy a decir que es una localización subcondral, por debajo del cartílago articular. A pesar de que yo el cartílago no lo voy a ver, pero yo debo hacerme la imagen, yo debo hacerme la idea, yo tengo que estar haciendo ya la presunción de que ahí hay cartílago y de que debajo del cartílago está esa lesión que nosotros estamos encontrando, en una o en otro extremo de la articulación. La localización será intraarticular si la lesión está obviamente en el espacio articular y no tiene ninguna relación tanto con las superficies articulares que se están enfrentando o los que están formando una determinada articulación. También podemos hablar de una localización yuxtaarticular. Yuxtaarticular puede ser arriba de la articulación, abajo de la articulación o incluso al costado de la articulación. O sea, es indistinto. Cuando yo le digo lesión yuxtaarticular, es diferente a una lesión subcondral. ¿Cuál será más específica? Subcondral, porque yo sí ahí estoy determinando yo de que la lesión está justamente subyacente al cartílago de conjunción. En cambio, cuando yo no sé dónde está, yo le puedo decir yuxtaarticular. ¿Por qué? Porque ya me estoy lavando las manos, ¿no? Puede estar subcondral, puede estar más arriba subcondral, puede estar en la cortical, puede estar en cualquier otra localización. O sea, el término yuxtaarticular se ha hecho exclusivamente como para más o menos enmascarar algunas situaciones en donde no se ve, porque ya cuando el tumor está grande, el ya va a ser difícil. ¿De dónde nació esto? ¿Esto es subcondral o es perióstico? ¿Es cortical? ¿Es medular? No sabemos por qué, porque es una pelotaza totalmente grande, ¿no? Entonces ese es el término yuxtaarticular, ¿ok? Puede estar arriba, puede estar abajo, puede estar al costado incluso de la articulación. Intraarticular hemos visto, igual yuxtaarticular más abajo también, ¿no? De la articulación. Intramedular es cuando nosotros estamos diciendo de que la lesión está justamente en la trabécula del hueso, en la médula del hueso, ¿no? En ese hueso esponjoso que nosotros estábamos viendo ya con algunos grupos en la práctica, que ahí es donde van a ser, y que ahí tiene la génesis, ahí está su nicho, ahí se está formando, ahí se está originando esa lesión expansiva, esa lesión neoplásica, ¿no? A nivel de la médula del hueso.
y intracortical es en la corteza. Esas dos bandas blancas, ese tejido compacto, ese tejido duro, ese tejido radiopaco que lo vemos en la periferia de los huesos largos, si asienta la lesión allí es una lesión intracortical o sencillamente cortical. Y cuando está por fuera de esa cortical ya está en el periósteo o subperiósteo. El periósteo es una membrana conjuntiva que tampoco se ve en las radiografías, ¿cierto? El periósteo envuelve y es tejido conjuntivo y es el responsable del dolor del hueso. El hueso en sí no duele, el que duele es el periósteo. Cuando se rompe el periósteo, posee terminaciones nerviosas, filamentos nerviosos que van a provocar esa sensación dolorosa, ese dolor protopático que se siente en alguna tumoración o en alguna lesión que nosotros estamos observando. Entonces, si nosotros queremos clasificar los tumores, vamos a clasificarlos en dos grandes grupos, como todas lesiones expansivas, que sean buenos o que sean malos, ¿no? Entonces, los tumores pueden ser buenos, pueden ser benignos, o los tumores pueden ser malignos. Estos tumores malignos, estos tumores malos, a su vez se van a subdividir en tumores primarios, tumores secundarios o tumores metastásicos. ¿Cuál es la diferencia entre un tumor primario y un tumor secundario? El tumor primario es aquel que se implantó, que nació en el hueso, está en el hueso, tuvo su origen en el hueso y se comportó de malo desde que apareció. Ese es un tumor primario. Se comporta como malo desde que aparece. No así el tumor secundario, que es una transformación maligna de un proceso que inicialmente fue benigno. ¿Okay? O sea, tenemos, por ejemplo, digamos una lesión traumática. Esa lesión traumática, la secuela, me queda un quiste. Pero ese quiste comienza a degenerar por uno u otro motivo y se vuelve pues un proceso maligno, digamos, del hueso, un osteosarcoma. No nació como osteosarcoma, se transformó en osteosarcoma. Eso es un es un tumor maligno secundario. ¿Sí? Es aquel que nace como bueno, pero a las finales se vuelve malo. Y el tumor metastásico es aquel que no tiene ninguna dependencia con el hueso, sino que viene de un tumor a distancia. El tumor nace en el riñón, en la no sé, en cualquier parte se desprenden las células tumorales, van al torrente sanguíneo y se siembran en las estructuras óseas. Son tumores a distancia, son tumores que han venido de otros focos, que se han implantado por otros focos. Por ejemplo, el cáncer de mama, que tiene mucha avidez por lo que es el tejido esquelético, y obviamente el cáncer de próstata en los varones, que también se metastatizan o se ubican, se localizan con metástasis dentro del sistema óseo. Muy bien, entonces si nosotros queremos caracterizar a las lesiones radiológicas, vamos a hacerlo por diferentes métodos, por diferentes signos. Así como nosotros estamos estudiando lo que es la sintomatología, la signología, en la semiología de los diferentes aparatos, órganos y sistemas, igual acá vamos a tener algunas características de los huesos que hay que precisar, porque dependiendo de eso vamos a tener la característica de benignidad o la característica de malignidad, ¿no? Es obvio que si yo encuentro una lesión que tira más para malo, definitivamente hay un pequeño porcentaje, poco, pero hay un pequeño porcentaje de que me equivoque, ¿no? Puede ser un 99 contra un 1%. A veces son lesiones especuladas, irregulares, no tienen borde definido y resultaron siendo buenos. Pero obviamente eso es lo menos, ¿no? Lo más probable es que lo que yo estoy diciendo es que haya sido malo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Una de las características de los tumores óseos, sean buenos o sean malos, es ver los bordes. El análisis de los bordes. Esos bordes pueden ser bordes nítidos, bordes regulares, bordes que yo los veo en toda la lesión. Veo una formación expansiva y yo digo, lo sigo, veo el borde, lo defino el borde, va hasta acá, veo la zona de transición, hasta dónde me parece hueso bueno y hasta dónde me parece hueso sano. Esa zona de transición estrecha, esa zona que me permite diferenciar, esa zona que me permite saber o intuir que este es hueso bueno y este es hueso malo, eso es mucho más probable de que sea algo bueno que algo malo. Sin embargo, existen algunos bordes, ¿no es cierto?, que no tienen esa definición, que son algo irregulares, que son festoneados, que están discontinuos, que parecen y no parecen,
que hasta aquí es hueso bueno y hasta aquí no sé si será hueso bueno y más allá, bueno, hueso bueno. Hay un valor intermedio y definitivamente cuando los bordes no son nítidos, ya lo vamos a ver en otras diapositivas, ya son de otro estilo. Entonces, si el borde es nítido y tiene una zona de transición estrecha, parece que fuera un poco más para la benignidad que para la malignidad. Obviamente con sus factores de error estándar característicos, ¿no? Que tienen todo. En medicina no es nada absoluto, todo es relativo, como en todas las cosas, ¿no? Que hay, estamos hablando de probabilidades, muy probable. ¿Qué otra cosa observar? La matriz. ¿A qué me refiero con matriz? ¿A qué se refiere la matriz? Los tumores óseos tienen estirpes de células. O sea, si degenera la célula ósea, estamos hablando de los osteosarcomas. Pero no solamente puede generar la célula ósea, porque en una articulación también hay células cartilaginosas, también hay cartílago, y el cartílago, si el hueso tiene derecho a malignizarse, el cartílago también tiene todo el derecho a malignizarse. Entonces estamos hablando de una matriz cartilaginosa. Pero tampoco solamente estamos esos dos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay tejido fibroso, hay tejido muscular, adyacente, que hemos visto, yuxtaarticular, hay sinovia, tejido sinovial, células sinoviales, ¿no? Tenemos algunos tumores de la sinovia, ¿sí? Bueno, vasos sanguíneos. O sea, cualquier estructura anatómica de las finales está construida por un determinado tipo de tejido, degenera y se vuelve ¿Hay terminaciones nerviosas? Sí. Están tumores de origen nervioso, de origen neural, ¿no? Muy bien, entonces todo eso hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, dos matrices fundamentales cuando los tumores asientan en hueso: que sea una matriz cartilaginosa o que sea una matriz osteoblástica. ¿Cuál es la diferencia? La matriz cartilaginosa es más irregular, es más heterogénea y tiene algunas imágenes características que le pueden decir en PODCOM o en palomitas de maíz. Mientras que la matriz osteoblástica es más homogénea, ¿no? Es más densa y no hay, es como si fuera una imagen nebulosa, nubosa, una nubosidad, es más densa. La otra es más heterogénea, con puntos, con cálcicos, con calcificaciones incluso. Ya lo vamos a ver en las radiografías respectivas. Muy bien. Una tercera característica es la denominada reacción perióstica. La reacción perióstica es cómo reacciona ese periósteo, cómo reacciona el tejido conjuntivo frente a la noxa agresiva que le está comprometiendo. Existen varios tipos de reacciones periósticas. Reacción periósticas, vamos a tener dos grandes grupos, unas que son las interrumpidas y otras que son las ininterrumpidas, que no están aquí, ya lo vamos a ver Las interrumpidas, por ejemplo, estos, que parecen unas espículas, como si se hubiera reventado algo, como si se hubiera estallado algo, hay un estallido. Esos son reacción perióstica mala. Cada una de estas lo vamos a tener ya aparte, ¿ya? Y la reacción sólida, la reacción con un engrosamiento por arriba de la corteza, es una reacción más continua, que esta es una reacción discontinua y esta es una reacción interrumpida y esta es una ininterrumpida o continua. Una reacción perióstica sólida, compacta. Esta reacción sucede muchas veces en procesos que son benignos, más que las otras que sí acompañan a los procesos malignos. Entonces tenemos bordes, matriz, reacción perióstica. Otra característica es cómo la destruye la estructura del hueso. Recuerden ustedes que los procesos tumorales es un crecimiento desordenado, caótico, de todo ese maso conglomerado celular. Crece y se vuelve un tejido parásito. ¿Por qué? Porque él necesita nutrición. Entonces comienza a formar sus vasos sanguíneos. Hay neovascularización y por lo tanto comienza a proveerse de mayor aporte sanguíneo, ¿cierto? Y eso lo hace que se nutra, lleva más oxígeno, más proceso metabólico, las células comienzan a proliferar más y la tumoración se hace mucho más grande. Es una cuestión ya, digamos, histológica, ¿no?
Entonces, conforme va creciendo, va destruyendo el tejido bueno, el tejido que no está siendo afectado, lo va parasitando, lo va involucrando. Entonces lo comienza a destruir, y la destrucción puede ser una destrucción geográfica, puede ser una destrucción moteada, o puede ser una destrucción infiltrante. Una destrucción geográfica, como por ejemplo lo que sucede en los quistes. El quiste es una lesión lítica, es una lesión destructiva, es un hueco que está dentro del hueso, pero que ese hueco, si se va creciendo de una manera progresiva, lenta, ¿no? Va destruyendo el hueso, obviamente, se va insuflando. Por ejemplo, el tumor de célula gigante, que inicialmente es una tumoración buena, va abombándose, va destruyendo el hueso, pero de una manera pues bastante geográfica. Nosotros podemos ver los bordes definidos como si fuera un mapita, ¿sí? En cambio, hay una destrucción en donde no se puede saber hasta dónde está el borde o cuánto del hueso está destruido, cuánto del hueso está quedando normal. Y hay otra totalmente inadvertida. Hay una que parece un apolillamiento, así como la madera apolillada, como una carpeta que se apolilla, ¿no? De esa misma manera podemos ver la estructura del hueso. Y hay que ver si es que son únicos o si es que son múltiples, si hay varios focos, si hay un solo foco. Y la afectación de las partes blandas. ¿Qué tanto está afectando la parte blanda? ¿Solamente está en el hueso o ya rompió la cortical? Afectó el periósteo y se salió hasta el músculo. Obviamente, las cosas más agresivas van a llevarte todos los planos anatómicos, ¿cierto? La cosa más blanda, la cosa más benigna, sencillamente se van a limitar, van a ser limitadas por algunas estructuras. ¿Qué aspectos valorar entonces? Cuando analicemos alguna tumoración, la localización, ¿dónde está? ¿Está en la epífisis? Porque hay tumores que nacen en la epífisis. ¿Está en la metáfisis o está en la diáfisis? Si está en la epífisis, ¿está subcondral? ¿Está articular? ¿Está intraarticular? ¿Está en la sinovia? ¿No está en la sinovia? ¿No? El tipo de destrucción ósea que ya lo hemos visto. ¿Es una destrucción geográfica? ¿Es una destrucción moteada? ¿Es una destrucción infiltrante, que también le llaman permeativa? Dependiendo de eso vamos a tomar alguna decisión. La reacción perióstica, ¿es una reacción ininterrumpida o es una reacción continua? ¿No? Dependiendo de esas dos cosas, podríamos asociar a esa tumoración o a esa lesión que nosotros estamos observando con algún tipo de lesión ósea expansiva. Los márgenes son márgenes nítidos, son poco definidos, son mal definidos. La matriz es ósea, es osteoblástica, es condroblástica. Lo que estamos observando es cartílago, o no es ni cartílago ni hueso, es de alguna otra estructura que también forma parte de los huesos. ¿Cómo está? ¿Cuánto se está extendiendo? ¿Está afectando las partes blandas o no está afectando las partes blandas? ¿Se está saliendo, está rompiendo la cortical, ya destruyó y está abarcando también la porción muscular? Todas esas cosas son aspectos a valorar para nosotros determinar al final, dar un diagnóstico presuntivo de si eso es bueno o es malo. Con ustedes podría ser que avancemos hasta si es bueno o si es malo. Es más probable que esto sea bueno, o más probable que sea esto malo. La tipificación radiológica, obviamente vamos a dejarla ya para el otro poquito más experimentado y algo más experto, ¿no? Porque ni siquiera el radiólogo puede decir, no, mira, este es un condrosarcoma de alta destructiva y de bajo grado. Quien da eso es la patología. ¿No? La patología es la que tiene que haber. Nosotros nos podemos acercar, aproximar a un diagnóstico etiológico o histopatológico, sí, dependiendo de la imagen, dependiendo de la forma, perfecto, pero por eso le digo, eso dejémoslo ya para la especialidad correcta. Muy bien. Entonces, en cuanto a localización, recordemos que el eje del hueso es, si nosotros tenemos una línea central que divide el hueso en dos, todo lo que esté alejándose de esta línea central es lateral, ¿no? O excéntrico, y todo lo que está cerca a esa línea media es central. Entonces, se ha visto que hay tumoraciones que son
más excéntricas que centrales. Por ejemplo, el tumor de células gigantes, que es una tumoración benigna. Por ejemplo, el quiste óseo solitario, que es una lesión central. Defectos corticales, su mismo nombre lo está diciendo, en la corteza, en la cortical, ahí están haciendo, y sobre todo en pacientes jóvenes. Por eso que tiene que ver mucho la edad. En esas cuestiones epidemiológicas, ¿no?, de tumores, tenemos que recordar mucho los grupos etarios, incluso la raza, el sexo y obviamente las características de la lesión cuando la encontremos por radiología. Por ejemplo, los fibromas nosificantes, el quistoso neurismático y el fibroma condromixoide son un grupo de tumoraciones que son excéntricas. Es decir, yo no voy a pensar de que esto sea un encondroma si lo encontramos por acá, porque más probablemente sea un quiste óseo neurismático, porque es excéntrico y no está en la línea media como sí lo está el encondroma. Pero eso es cuando están chiquitos, porque cuando ya los descubrimos unas pelotazas, ya no sé dónde habrán estado, de dónde nacieron. En realidad ya el diagnóstico se vuelve un poco más difícil, y sobre todo en nuestra gente de la idiosincrasia, en que ellos lamentablemente por el tipo de vida y por el estatus socioeconómico que vivimos, nos dedicamos más a subsistir, que nos estamos notando una pelotita ahí, y bueno, ellos siguen trabajando hasta que notan que algo ya no los deja caminar. Recién ahí nos acercamos a la parte médica. Y es más, ¿no? Si vamos con una pelotita, no, eso no es nada, le dicen, no, le dan paracetamol y se lo mandan a su casa. Así está. Lamentablemente estamos así. Nosotros debemos hacer más prevención. Pero bueno. Entonces la localización, como ustedes lo están viendo, es importante. ¿Por qué? Porque las tumoraciones tienen alguna predilección por ser centrales o por ser excéntricas. ¿Okay? En los cuerpos vertebrales, por ejemplo, si lo dividimos en dos partes, uno que esté por el cuerpo vertebral, solamente por el cuerpo vertebral, todos estos, fíjense, hay malignos, linfomas. Miren que el linfoma es de un estirpe linfático, ¿no? Estamos hablando de linfomas óseos. Linfomas, mielomas, sarcoma de Ewing, estos sarcomas, condrosarcomas afectan al cuerpo anterior, mientras que en las porciones posteriores, todas esas porciones posteriores, todos esos elementos posteriores, láminas, pedículos, apófisis transversa, apófisis espinosa, ¿no? En la columna cervical, las apófisis uniformes. Recuerden ustedes que dependiendo del segmento también varían las características vertebrales. Por ejemplo, benignos, ahí tenemos a los osteoblastomas, osteomucoide, quiste óseo neurismático, osteocondroma. Es decir, que si yo encuentro en el cuerpo una tumoración que se parece a un osteocondroma, posiblemente pueda ser, pero es muy bajo que sea un osteocondroma. ¿Por qué? Porque los osteocondomas son más frecuentes en las partes posteriores. Por eso que se hacen estos análisis estadísticos, ¿no? Los bordes de la lesión. Cuando una lesión tiene un crecimiento lento, tiene bordes definidos, esclerótico. Cuando ya le digo esclerótico ya es radiopaco, pero como es hueso yo le voy a decir que el borde esclerótico es un borde radiopaco, es decir, es un hueso blanco, es un borde blanco. No, hablemos ya en esos términos. Entonces, hay una estrecha zona de transición. Esto es muy probable que sea bueno. Vemos una banda esclerosa, blanca, radiopacidad bien definida, sea central o sea excéntrica, ¿no? En este caso diaficiaria, o medular, perdón. En este caso medular, pero estamos viendo un borde regular, un borde que se sigue. Sabemos hasta dónde es hueso bueno y sabemos hasta dónde puede estar hueso afectado por estas características. Y dicen, bueno, ¿saben qué, doctor? Yo me saqué hace unos 5 años, me saqué una radiografía. ¿Así? ¿Me la puedes traer, por favor? Ahora en la radiografía, ven la misma lesión, tiene 5 centímetros. Pasaron 5 años, después de tomar otra radiografía, vuelve a aparecer la lesión y tenía 5.5 centímetros. En 5 años ha crecido medio centímetro. El crecimiento también es un parámetro como para poder determinar la naturaleza de la lesión. Si crecen demasiado lento, no creció, en 5 años no ha crecido más que 5 milímetros, ¿no? Entonces yo asumo que eso es más probable que sea bueno a que sea malo. Es obvio, ¿cierto? Entonces el crecimiento lento me orienta a que hay tipificación o algo de benignidad en esa lesión. Pero si dices, ay, que doctor, yo tengo una radiografía hace 8 meses, nada más me toca, y te medía 2 centímetros, y ahora que viene, mide 7 centímetros, bueno, el crecimiento es más lento, más rápido. Es decir, que esa lesión es más agresiva. Es una lesión que está creciendo más de lo que debería haber crecido, por lo tanto, nosotros tenemos que asumir que eso es más agresivo y el problema es mayor, ¿no?
Bien, los agresivos entonces no tienen este borde definido, son poco definidos, una zona de transición amplia, o sea, es muy dudosa, hasta aquí es bueno, hasta aquí es malo, no sé, no lo defino bien, más aún que todavía no tengo mucha experiencia en las imágenes, entonces este es un proceso muy agresivo, es un proceso ya maligno, ¿no? Probablemente. Estos son bordes, una representación de los bordes de la lesión, un borde bien definido, bien nítido, escleroso, totalmente continuo, ¿sí? Y yo puedo decir, hasta aquí es hueso bueno, hasta aquí está hueso malo, esto es... Pero existen algunos bordes discontinuos, bordes irregulares, bordes estoneados, bordes que no los puedo definir, la zona de transición no sé si está bien, está mal, no sé hasta dónde es hueso bueno, sospechoso. Puede ser bueno, pero también puede ser malo. Y un borde totalmente no definido, un borde en donde yo no noto nada, pero hay una lesión que está dándose ahí porque yo veo una densidad totalmente heterogénea. No me parece que esa densidad es así como la veo en los huesos sanos, entonces esto es una lesión maligna. La matriz. Dos tipos de matrices nada más para nosotros, ¿no es cierto? Uno que sea condroblástica y otro que sea osteoblástica. Condroblástica porque el tipo de tejido que está degenerando es el condrocito. Y osteoblástica porque el tipo de tejido es la célula ósea, ¿no? Entonces aquí hay calcificaciones que pueden ser calcificaciones en anillo, unas calcificaciones circunferenciales, redondeadas, hay calcificaciones en coma, en forma de palomitas de maíz, en pot-ball, como lo habíamos visto. Entonces esta es una matriz nebulosa, una matriz cartilaginosa. Este es un poquito más blanca, más esclerosa, densidades de aspecto lanudo, algodonoso, como si fuera una nubosidad, como les había mencionado ya en unas diapositivas anteriores, ¿no? ¿Cómo se destruye? La destrucción, el hueso, la lesión está sentando en el hueso, va creciendo y va destruyendo, pero va destruyendo con unos bordes regulares, pues parecen unos mapas, es una distribución geográfica, esto es posiblemente un proceso de nido. Pero cuando la destrucción es moteada, con bordes rasgados, irregulares, discontinuas, esto es algo malo, ¿no? Y esto es mucho más malo todavía, ¿no? Proceso agresivo, infiltrante, área mal definida, que se extiende a través del espacio medular. Esto ya se le llama como si fueran unos puntos en sal y pimienta que le dicen, o un patrón permeativo. Esto sí es malo hasta que no me demuestren lo contrario. Para que vean un patrón geográfico destructivo, un patrón intermedio moteado y un patrón permeativo infiltrante, sal y pimienta, no sé hasta dónde es hueso bueno y no sé hasta dónde es hueso malo. Fíjense en estas tres imágenes. Miren acá, este es una lesión insuflante, es una lesión lítica, es una lesión destructiva en este hueso que es una, supongo que debe ser un metacarpiano. Ya. Entonces aquí hay bordes regulares, bordes bien definidos. Yo sé que esto es hueso bueno, yo sé que esto es hueso malo y que está siendo limitado por un borde escleroso. Esto es un proceso benigno, posiblemente un quiste óseo, ¿no? Acá, bueno, no ha salido muy bien, pero esta es la pelvis, este es la cabeza del fémur, este es el cóndilo, ¿no? Y acá hay lesiones algo irregulares, medio... Bueno, esto puede ser indeterminado, no sé si es bueno, no sé si es malo, ¿ya? Y aquí, la imagen no nos ayuda mucho, pero debe ser por acá debe estar la lesión. No hay una buena imagen, no tenemos una buena imagen, no nos ayuda muy bien, pero hay una zona destructiva y una zona en sal y pimienta, hay una zona que no sé si es bueno, si es malo, pero algo está sucediendo ahí. Y más aún si el paciente me dice, tengo dolor. ¿No? Esto ya va para una tomografía o va para una resonancia, pero el patrón de oro, el estándar de oro en el diagnóstico inicial es una radiografía de la zona que nosotros queremos explorar. La reacción perióstica, ¿no? La reacción perióstica, acá hemos puesto en el lado izquierdo las ininterrumpidas y en el lado derecho las interrumpidas. En el lado derecho interrumpidas, las reacciones perpendiculares que se le llaman en sol naciente, ¿no? Como si fueran un estallido, como si fueran peines o los dientes del peine que se pueden ver así, ¿no?
y que son suprayacentes o adyacentes a esa lesión. O sea, tenemos la lesión y encima de la lesión, ahí es donde se está sucediendo la reacción perióstica. Es secundario a esa lesión expansiva. Esa es una reacción interrumpida. Otra reacción es la perpendicular aterciopelada, no así como si fuera un sol naciente, como si fueran los dientes de un peine, no, sino ya más ondulada, aterciopelada, una laminada. Esta no es totalmente compacta, es como si fueran láminas que se superponen, lámina tras lámina, láminas, como si fueran capas de cebolla. Igualito, cuando ustedes cortan una capa de cebolla, ven las láminas así, lo mismo sucede acá, una laminada. Y esas son interrumpidas. Y también el famoso triángulo de Koch, que está más para procesos malignos. En cambio, las ininterrumpidas, protrusiones sólidas, como por ejemplo las proyecciones hidromorfíticas o de los quistes, cuando nacen los quistes se van creciendo y se van haciendo protrusiones que se generan por reacción perióstica o porque se van rompiendo y se van regenerando y se van rellenando de hueso, se van rellenando de material cálcico. Sólidas, totalmente sólidas longitudinales, sólidas onduladas, todo esto va más para un proceso benigno. O sea, respuesta perióstica ininterrumpida, probablemente benigna. Respuesta ósea, respuesta perióstica interrumpida, como todas estas, probablemente ácida. Pero existen algunos procesos inflamatorios que también dan reacción perióstica. Por ejemplo, la osteomielitis. La osteomielitis es un proceso infeccioso del hueso que a veces, que siempre da reacción perióstica, y esa reacción perióstica, así como lo hemos visto, por todo como si fuera un estallido, ¿no? Y resulta siendo que es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿quién tiene que ver ahí? La historia clínica. De hecho, si yo tengo que ha habido una fractura expuesta, mal curada, mal reparada y que fue muy infectada, entonces se hizo un proceso inflamatorio, se hizo una osteomielitis, veo la radiografía, me asusto porque hay una reacción perióstica, pero veo el antecedente y digo, no, bueno, esto podría ser de que es una reacción secundaria a los procesos osteomielíticos, los antibióticos correspondientes, y seguramente eso va a salir y tiene un mejor pronóstico. Pero si yo veo que esto viene de ese tiempo, que no había ningún accidente, que de la noche a la mañana aparece en esa reacción periódica, no voy a pensar porque eso es bueno. Entonces, una cosa es ver la imagen y otra cosa es ver, asociarlo con su historia clínica. Una vez más, cuando ustedes sean médicos internos, residentes, a las solicitudes agréguenle un par de palabras en su diagnóstico, por lo menos el diagnóstico, lo que están pensando, o un par de palabras sobre la historia clínica, porque a veces no nos dicen absolutamente nada y nosotros al responder tampoco lo decimos nada. Si se extienden a partes blandas, se rompe la cortical, van invadiendo, invaden las partes blandas. Por ejemplo, aquí, unas extensiones a partes blandas que destruyen el periósteo. Y al destruir el periósteo da reacción perióstica, y este es el triángulo de Kohlmann. El triángulo de Kohlmann es porque se levanta el periósteo. Y se levanta, ¿por qué? Porque se está extendiendo la tumoración que está del hueso, ya está saliéndose del hueso, está abarcando los planos suprayacentes. En cambio, esto es más regular, mucho mejor definido y de mayor tiempo de evolución, por eso que le da al periósteo, la reacción perióstica le da tiempo de poder contenerlo, ¿no? Como formando nuevo hueso, tratando de que eso no se salga. Y obviamente esto avanza a pasos de hormiga, mientras que esto avanza a pasos agigantados, ¿no? Muy bien, ¿cuándo utilizar tomografía y cuándo utilizar resonancia? Todos esos han sido características de los tumores, ¿no? En la práctica correspondiente vamos a revisar algunas imágenes para, sobre todo, tipificar. ¿Qué te parece esto? Bueno, ¿qué te parece esta imagen? Sobre todo, tipificar. Entonces, la tomografía da las características de la lesión, los cambios corticales y la mineralización de la matriz ósea. Si yo quiero ver esto, le pido tomografía. La matriz, quiero saber la superficie, qué tan afectada está, el hueso se está rompiendo, no se está rompiendo, hay discontinuidad, no hay discontinuidad, hay reacción perióstica, tomografía.
sea, todo lo que es estructura ósea. Pero si yo quiero saber, ¿me está abarcando tendón? ¿Me está infiltrando ya el músculo? Si es articular, la sinovia está siendo invadida, entonces ahí le echo mano a la resonancia magnética. Cuando sospechamos invasión de partes blandas y relación de esa lesión con los vasos, ¿no? Extensión a la médula. Si es así, hay que realizarle una biopsia, ¿no? En sitios de difícil acceso, pelvis, raquis, la planificación operatoria. Nosotros queremos planificar, el cirujano va, qué cosas va a hacer, exéresis del tumor, o para sacarle una muestra, para planificar una biopsia dirigida. Entonces la resonancia nos va a guiar un poco más, cuánto va a avanzar la aguja, cuánto va la profundidad, etc. Y para elegir la técnica quirúrgica, si es que vamos a conservar el miembro que está afectado, o si sencillamente se amputa. El diagnóstico, bueno, hemos dicho en las diapositivas anteriores que en realidad da muy poca sintomatología, es muy inespecífica y el laboratorio no nos ayuda mucho. Algunos han hablado sobre el dosaje de las fosfatasas alcalinas, las fosfatasas ácidas, algunos marcadores tumorales, que bueno, sí, eso sí están, sí se pueden hacer, ¿no? Pero al final yo creo que el histopatológico es lo que determina finalmente lo que es. Mucho tiene que ver la edad. Hay tumores de la infancia, hay tumores de la edad media y hay tumores de la senectud, de la vejez, y la exploración física que nosotros recojamos frente a la historia clínica. La radiología simple de la lesión es fundamental, imprescindible, y tiene que ser dentro de nuestro plan de trabajo inicial. Si es que nosotros estamos pensando en alguna formación con una lesión tumoral expansiva del hueso, yo lo primero que tengo que hacer es sumar una radiografía, dependiendo de qué cosa es lo que queremos ver, como ya lo hemos visto, si es alguna región especial, hombro, rodilla, esas proyecciones que ya hemos analizado en la práctica correspondiente. Estudios complementarios, obviamente, el laboratorio, simplemente para saber lo secundario, ¿no? ¿Está anémico? ¿No está anémico? ¿Hay un proceso infeccioso asociado? ¿No hay un proceso infeccioso asociado? La gamografía nos va a dar la actividad. Si es que se impregna el radiofármaco en determinado hueso y en donde está el tumor, si es que tiene actividad, si es que capta ese radiofármaco. Nosotros le podemos llamar que esa es una zona caliente, ¿no? Cuando se impregna el radiofármaco dentro de la lesión tumoral. La tomografía y la resonancia, que ya hemos visto sus indicaciones del hueso afectado. Obviamente, ¿por qué tenemos que pedir una radiografía de tórax en nuestro plan inicial? O mucho lo estamos irradiando. Dentro de nuestro plan inicial debe llevar todo esto, ¿no? Claro, obviamente, simplificando. Pero ¿por qué pedirle una radiografía de tórax? Para descartar las metástasis, obviamente. Recuerden ustedes que los principales órganos donde se van las lesiones tumorales son pulmón, hígado y hueso. Obviamente se pueden implantar en todos lados, hasta en el cerebro se pueden implantar, ¿no? O sea, hay lesiones tumorales en el cerebro, en el riñón, se van al peritoneo, en todos lados se pueden, pero preferentemente, ¿dónde se van? Pulmón, hígado y esqueleto, ¿no? Entonces, para eso tenemos que pedirle una radiografía de tórax, bueno, para saber si es que existe o no existe un poquito metastásico por ahí, ¿no? Y la ecografía será ¿para qué? Para abordar partes blandas subyacentes a la lesión, y obviamente lo que nos va a dar al final es la biopsia, ¿no? Dos palabras de los principales tumores óseos. Un osteosarcoma es un tumor mesenquimal maligno en que las células óseas van a producir matriz ósea. O sea, ¿qué matriz va a ser esta? Va a ser una matriz osteoblástica. El osteosarcoma es de célula ósea, por lo tanto tiene una matriz osteoblástica. Es un tumor óseo maligno primario más común. El osteosarcoma es bastante común y muy frecuente, muy frecuente en edades jóvenes y también en edades antiguas. Parece que tiene una curva bimodal, ¿no? 20% de los tumores constituyen el 20% de los tumores óseos primarios en todos los grupos de edad, pero preferentemente en edades
en jóvenes y en adultos, ¿no? Aquí está, una distribución bimodal. O sea que hay un pico de 20 a 40, creo, de 20 a 30, no me acuerdo bien, y hay un pico después de la quinta década de la vida. Entre los 20 y los 50 años hay una meseta donde se pueden presentar, pero no es tan frecuente como en estos dos extremos de la vida. 75% de 75% de pacientes menores de 20 años es el que tiene osteosarcomas, se presenta el osteosarcoma, y el resto se da también en ancianos. Puede decirse que es una curva bimodal, ¿no? Las patologías asociadas que pueden estar con osteosarcoma, la enfermedad de Payet, los infartos óseos y la irradiación. Y aquí hay algo importante, porque imagínense tratar de no irradiar al paciente de una manera tan abusiva, ¿no? Muchas veces abusamos de los medios de diagnóstico por imágenes que contienen radiaciones ionizantes, llámese radiografías y tomografías, ¿no? Las tomografías se ha demostrado que tienen muy buena sensibilidad en el diagnóstico de ciertos procesos, pero obviamente, ¿cuál es el punto en contra? Es la irradiación. Entonces, en Estados Unidos ya se están presentando juicios si es que han sido sometidos a irradiaciones innecesarias. Pues, hace un tiempo acá se quiso establecer lo que se llamaba el seguro obligatorio de accidentes médicos, el SOA, el famoso SOA, ¿no? Parecía igualito al SOA. Aquí era esto de que nosotros como médicos teníamos que pagar obligatoriamente, así como sacamos un carro y tenemos que pagar obligatoriamente un seguro de accidente de tránsito. Todo médico cuando se recibía debería sacar un seguro contra los problemas legales que podría afrontar por mala praxis. Eso fue, me acuerdo con el que estalló en el escándalo, uno de los primeros quiso establecer esto, y hubieron algunas movilizaciones. ¿Por qué? Porque eso era darle a nuestra población un caramelo a un niño. El hecho de que alguien llegara por un resfrío y saliera, pues, que le den un antibiótico y por estas reacciones de histocompatibilidad o unas reacciones alérgicas saliera lesionado, te daba al paciente la potestad de poder denunciarte con el solamente hecho de poder tener una reparación civil. Malo que bueno, ¿no? Por eso que incluso Cayetano Heredia estaba votando especialistas en derecho que estaban involucrados en toda esta cuestión de medicina. Entonces, de verdad, eso iba a incrementar el número de juicios, pero porque una vez que el paciente se entera que tú le puedes pagar una reparación porque ya está prepagada incluso, es algo que me parece abismal. A Dios gracias que no prosperó. No sé si en algún momento vuelvan nuevamente a insistir sobre eso. El hecho de que acá los hombres son más afectados que las mujeres, más o menos en una proporción de 1.6 a 1, 1.6 hombres por cada mujer afectada, aparece en la región metafisiaria de los huesos largos de las extremidades. Este es un osteosarcoma que está asentando sobre el hueso coxal. Este es el hueso fémur, fíjense, la cabeza del fémur, ¿no? Y en el techo del acetábulo, todo esto está una pieza anatómica. Esto es más para la rodilla, y estas son las lesiones macronucleares que existen en el osteosarcoma. Sobre todo es en la rodilla, con 60%, alrededor de la rodilla, en las estructuras que conforman la articulación de la rodilla, ahí se establece. Menos frecuentemente en la cadera, en el hueso ilíaco, en el hombro y en la mandíbula. Pero en general, en todo lado del esqueleto puede dar, ¿no? Esto es más frecuente. Hay tumor y dolor que tienen causa desconocida. Muchas veces se fracturan. Esas fracturas patológicas que llamamos esto, ¿recuerdan ustedes? Una fractura patológica es aquella que ya se da en un hueso afectado por alguna lesión tumoral, que no sucede de una manera brusca. La complicación más frecuente es que se vayan a otro lado, la diseminación metastásica, ¿no? Una asimetría con una formación expansiva. Obviamente esto lo pueden diagnosticar muy rápido, ¿no? Fíjense ustedes en osteosarcoma. Hay osteosarcomas centrales, es decir, que nacen en la línea media,
hay osteosarcomas excéntricos, nacen por fuera de la línea media, ¿no? Por ejemplo, los centrales son 90% de los casos y es un tumor primario intramedular de alto grado de malignidad, en la cual las células neoplásicas producen osteoide, aunque no sean pequeñas cantidades. Esta es una definición de la Organización Mundial de la Salud. O sea, en realidad, el tumor se originaba en la línea media, pero ha ido invadiendo el hueso. Fíjense ustedes esta densidad del hueso, ¿no? Aquí yo no sé hasta dónde, si el hueso es sano, si el hueso... Aquí hay una infiltración, y esto es lo que se llama lo permeativo, un patrón permeativo, un patrón infiltrante. No sé hasta dónde está todo esto. Aquí sí puedo diferenciar que esto es cortical y esto es medular, pero aquí ya se me va perdiendo. La cortical está algo ensanchada, por otras partes está adelgazada, pero aquí sí hay un patrón totalmente moteado, infiltrante, ¿cierto? Y aparte de eso, ¿qué está pasando? Se está saliendo a las partes blandas, está comprometiendo las partes blandas, está infiltrando las partes blandas. Y aquí, no sé si ven esto que se está desplegando, ese es el famoso triángulo de Koch. Bien, esto si yo lo veo, esta es una lesión maligna, por donde me veo, ¿cierto? Y compatible con un osteosarcoma. Osteosarcoma yuxtacorticales, ya sabemos que el término yuxtacortical, si el otro, el central fue 90%, este es un 10% nada más. Fíjense, acá esta es una matriz osteoblástica, totalmente blanca. No es heterogénea como el cartílago, que ya lo vamos a ver después. Alteración de quiénes, de los planos blandos suprayacentes, un patrón permeativo, un patrón totalmente irregular, infiltrante, mal definido, adelgazamiento de la cortical, destrucción de la cortical, ¿no? Nubloso, nuboso, como si fueran nubes, algodonoso. Todo es un patrón osteoblástico, con afectación de partes blandas, se ha salido, y todo esto fue la pieza anatómica. Fíjense que el osteosarcoma es este, pero está yéndose hacia las porciones blandas suprayacentes. El otro es el condrosarcoma, y con este creo que ya vamos a terminar. El condrosarcoma, vamos en una hora, estamos lejos. El condrosarcoma son tumores con un amplio espectro de hallazgos clínicos y anatomopatológicos. Característica común es la producción de cartílago. Es obvio, si vos no es osteosarcoma, es por osteo, es hueso. Y si este es condro, es cartílago, ¿no? Se subdivide dependiendo del lugar donde se origina. Si está en la médula es intramedular, y si está adyacente a la corteza, a la cortical, es yuxtacortical. Puede ser arriba, puede ser abajo, puede ser al lado, ¿no? Ya saben ustedes el término yuxtacortical. Histológicamente hay varias variantes, ¿no? La convencional, adenomixoide, de célula clara, desdiferenciado, mesenquimal, pero eso yo no lo puedo ver en la radiografía. Es como cuando siempre dicen, ¿no? O sea, neumonía, ya es neumonía, hay consolidación, neumonía es una lesión, una opacidad algodonosa, mal definida, de bordes imprecisos, irregulares, es neumonía. Ahora, el agente etiológico, por radiografía, para mí, yo sería incapaz de decir que esta es una neumonía por Klebsiella, este es por neumococo, este es por Haemophilus influenza, este es por Staphylococcus. Que una se relacione con otra, sí, pero al final eso tendría que hacerlo la histología, ¿no? la patología. Igual acá, que sea convencional, eso es lo que en realidad me tiene sin cuidado. Yo lo que quiero diferenciar, y que ustedes deben diferenciar, ¿es malo o es bueno? ¿Es de tejido de hueso o es de tejido cartilaginoso? Y luego lo mandan al especialista, ¿no? Hacemos cosas claras, no van a salir ustedes de una manera cuestionando cantidad, no, pero sí por lo menos puedan diferenciar, que tengan que diferenciar lo que es bueno y que huela el tumor, que lo vean. Muy bien, entonces la frecuencia es igual a la mitad de los osteosarcomas, o sea, de 2 a 1, digamos así. Es el segundo tumoroso maligno productor de matriz cartilaginosa, debe ser, ¿no? De matriz cartilaginosa. Afecta a pacientes de la cuarta década en adelante.
La variante de célula clara y mesenquimal son frecuentes en jóvenes, sobre todo a los 20 o 30 años de edad, y los hombres son más afectados en número que las mujeres en una proporción de 2 a 1. No hay predilección por la raza. Se producen junto a un encondroma que ya existe en el hueso, por eso que es importante que nosotros le solicitemos al paciente si es que ha tenido radiografías anteriores. Que eso es la recomendación de alguien que le saquen una radiografía, no es que se vaya a su casa y se lo tire. Por eso están los archivos virtuales. Le sacó una radiografía, pues ya la tiraron por ahí. Ese tiene que guardarlo, es la recomendación de que lo guarde para un próximo control. Y si no lo tienen así, pues lo tienen en discos ahora. Ya los tienen en discos, los tienen en USB. Y si no, lo tienen en el mismo pack ustedes, en los centros donde trabajan. Entonces, siempre se van, o casi siempre, se producen junto a un encondroma así. Doctor, una pregunta. En el caso del osteosarcoma, habló que se refería de células óseas y que era por abundancia de células de fibroblastos. En el caso del condrosarcoma, por células de condrocitos o sí, condroblastos. Condrocitos. Células cartilaginosas o condrocitos. Pueden producirse a un encondroma preexistente, ¿no? O pueden también estar por los econdromas, condroblastomas, displasias fibrosas, enfermedad de Payet, pueden haber asociación en ellos. Acá, por ejemplo, esto es condrosarcoma que está asentando en la médula del hueso, de lo que ha ido a nivel de la región subcondral, ¿no? Se extiende hacia la médula. Parece que no ha habido afectación todavía de la corteza, pero las características son una lesión heterogénea, más radiolúcida y con calcificaciones, que lo vamos a ver de aquí en la radiografía. Acá, por ejemplo, las localizaciones son frecuentes, son en naranja, ¿no? El hueso ilíaco, en la cadera, en la rodilla, ¿no? Las localizaciones menos frecuentes en la diáfisis del fémur, en la tibia proximal, en las costillas. Son localizaciones frecuentes e infrecuentes. Y hay localizaciones raras también, pero en cualquier estructura ósea que contenga cartílago general. Ahora, ¿por qué en los huesos largos, si ya no hay cartílago ni de crecimiento, solamente cartílago articular? ¿Por qué pueden surgir los condrosarcomas? Hay tumores condrosarcomas primarios de hueso. ¿Por qué? Porque los huesos largos tienen una osificación encondral. ¿No? O sea, todos los huesos largos tienen un modo cartilaginoso inicial. Entonces tenemos una estirpe cartilaginosa que en algún momento puede generar y por eso pueden dar los. Miren esto de acá. Un condrosarcoma periférico. Esto es más heterogéneo, el otro era más nuboso. Este se parece a un osteosarcoma, esta parte de acá, ¿sí? Pero la presencia de estas imágenes radiolúcidas, como si fueran hot dicen, ¿no? En palomitas de maíz, esto de acá, en anillo, en comas, le hace la característica de ser una matriz condroblástica más que una matriz osteoblástica. ¿Ya? Lesión expansiva de medular, engrosamiento cortical, endósteos festoneados, calcificaciones en coma, ni o en confort, y también cuando se expande va a dar una masa de partes blancas. Esto es una radiografía. Miren, esto es lo característico del condrosarcoma. Miren ustedes las lesiones algodonosas, pero no homogéneas, son totalmente heterogéneas, son discontinuas y son aisladas. Tienen calcificaciones y se está afectando la extremidad proximal del hueso húmero izquierdo, ¿cierto? No, hay un engrosamiento de la cortical, la cortical está gruesa y no se ve más. Cuando le saco una resonancia, esto ya es una resonancia, una reconstrucción coronal de la resonancia, veo obviamente que aquí está totalmente afectado, alterado, y aquí ya hay rotura incluso, que no se ve en la radiografía muy bien, pero puedo yo ver mejor acá. Estas son dos secuencias, una está en el 1T2, también está afectado. Fíjense ustedes, esto es hueso normal, esto es hueso afectado, y hay una
de diferenciación entre lo que es normal y sobre todo en estos bordes. No puedo, hasta casi puedo decir este es hueso sano y este es hueso enfermo, pero aquí ya no. Entonces estos márgenes irregulares e imprecisos le dan la característica de ser algo malo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Esta es una tomografía y se le está poniendo aquí una aguja. Este es una biopsia. Se le ha tomado una muestra de la zona de la cabeza del húmero para poder llevarlo al laboratorio y tipificarlo. Lo mismo acá. Miren, aquí está un ensanchamiento, una lesión que insufla la extremidad proximal del húmero, ¿cierto? Los bordes ya están destruidos, irregulares, algodonosos, totalmente heterogéneos, ¿no? Hay una infiltración, un cuadro infiltrativo permeativo, ¿no? Pero no es una matriz osteoblástica, sino es una matriz condroide. Cuando sacamos una resonancia, estamos observando todo este tejido tumoral totalmente irregular que realza, se intensifica. En resonancia hablamos de intensidad, ¿no? Lesiones hiperintensas justo en la medular del hueso, en la extremidad proximal. Esta es la pieza anatómica, ¿no? Y luego simplemente la cabeza del húmero que sale, y luego la reparación con una prótesis a nivel del hombro, la articulación glenohumeral, tratando de preservar el miembro, tratando de que se quede, por lo menos pueda valerse por el miembro, ¿no? No, esto no es lesión, esto es superposición de densidades, sino que no hay una buena penetración del rayo. La lesión es esta nada más. La lesión está de acá y acá tienes unos planos anatómicos bonitos y esta es la pieza ósea, sale solamente la cabeza. Ah, me olvidaba, una cosa. En tumores es bien difícil que suceden en una articulación, es bien difícil que el tumor invada a la otra superficie articular. Es decir, si aquí está en la cabeza del húmero, ténganlo por seguro que es muy infrecuente, bien raro que afecte, que se extienda hacia la cavidad glenoidea. Si nace en la tibia, en la meseta de la tibia, va a ser bastante difícil que me infiltre los cóndilos del fémur. En cambio, el proceso inflamatorio sí traspasa la línea interarticular, afecta la articulación e invade la otra superficie. ¿Me dejo entender? O sea que cuando si dos huesos que forman una articulación está solamente afectado uno, así con estas imágenes, eso es lo más frecuente que sea una tumoración, una lesión expansiva. Pero si hay una lesión, porque algunas veces así es osteomelitis, también se presentan así la osteomelitis. Pero la osteomelitis es un proceso inflamatorio. Si ese proceso inflamatorio se va hacia el espacio articular, afecta el espacio articular y encima me afecta también la otra superficie articular, entonces yo debo pensar que eso debe ser inflamatorio o infeccioso antes de tumorar. ¿Sí? Ese es uno de los tips que debemos dejar acá.